Bueno, fíjense el artículo este que se los he agregado yo en el material. Ha quedado mezclado con lo del leasing esto, ¿no? Em, Habla un artículo, este es un artículo del diario, que en plena pandemia salió, fíjense, el 11 de marzo del 2020, cuando estaba por declararse, ya estaba todo, veía cómo se venía y pedir la suspensión de los trabajos. Menos por supuesto para los médicos y los enfermeros. Fíjense cómo yo lo he tratado de copiar para que sea más fácil leerlo, y dice, lo titula así: precariedad y cese de pagos en plena crisis por el coronavirus. Precariedad y cese de pagos, porque lo están comparando con un contrato de trabajo normal. En el principal efector de salud de Mendoza hay cerca de 400 trabajadores y trabajadoras precarizados. Trabajadores precarizados. El Estado no termina de pagar los sueldos de febrero y aún no asegura, no son sueldos, no asegura cuándo abonará los de marzo. Este jueves se realizará una conferencia abierta para visibilizar el reclamo. El avance del coronavirus en Argentina preocupa a la población y pone en alerta y a prueba las competencias del gobierno a su cargo, que tiene de cada jurisdicción que tenga a su cargo efectores de salud. Bien, entonces acá hablan los 17 casos confirmados, cuando empieza el tema del coronavirus, el deceso de una persona. El gobierno nacional confirmó en las últimas horas que agudizará las medidas en materia de prevención y contención. Bueno, en Mendoza, en los últimos días, en los hospitales Noti, Central y Chestacó, el Noti el Central es el hospital más grande que hay en Mendoza, el Noti es el de niños, el Chestacó es el nuestro, se activó el protocolo COVID-19 por posibles casos. Bueno, y sigue explicando ahí el tema del problema. Dice, no obstante, en el Hospital Central, el máximo de Mendoza, efector cabecera de la provincia, se presenta una situación muy delicada que implica una gran cantidad de profesionales de distintas áreas y que desnuda una realidad compleja en medio de la crítica situación. Lo que le he pintado amarillo es claramente lo que destaco. Trabajadoras y trabajadores denuncian suspensión y demoras en el pago de haberes a gran parte de la planta de prestadores. Vieron que llama prestadores, son los prestadores de servicios. Y precariedad sostenida en las contrataciones. En esta situación se encuentran alrededor de 400 profesionales y técnicos. Vieron que no son personal común, son todos profesionales, que en su mayoría son monotributistas. Claro, si son prestadores de servicios, son monotributistas. Y trabajan bajo la modalidad de prestadores de servicios, o sea, contrato de servicios. En los últimos días no nos quisieron, les preguntan a estos profesionales, y dicen, en los últimos días no nos quisieron recibir la documentación para cobrar nuestro sueldo. ¿A qué documentación se refieren para cobrar nuestro sueldo? A la factura. Recuerden que tienen que facturar mes por mes. Tienen que facturar para que les paguen la retribución. Entonces, no les han querido recibir, al no tener la plata para pagarles o demorarla, no se la han recibido. En cambio, no se puede hacer eso con un empleado que está en relación de dependencia, tanto en el Estado estable, en la planta del Estado, como en la parte privada. En los últimos días no nos quisieron recibir la documentación para cobrar nuestro sueldo, la factura. La respuesta es que no hay dinero para pagarlos, explicó una de las integrantes de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Hospital Central, pero repito, profesionales, espacio de lucha que convoca a los contratados y prestadores que atraviesan la irregular situación laboral. Esta fue la gota que rebasó el vaso, explicó la delegada, quien manifestó que ella, como la mayoría de sus colegas, lleva más de 5 años, escuchen esto, sin contar con licencia, es lo que les digo yo, no tienen licencia, no tienen ART, la aseguradora de riesgo de trabajos, no tienen obra social, no tienen pagas capacitaciones, los médicos que están en planta, los enfermeros que están en planta tienen capacitaciones y con magro sueldo, o sea, no tienen el mismo sueldo porque no les pagan todos los adicionales que les dije, ¿no? La mayoría cobra entre 20 y 21 mil pesos por un trabajo de 8 horas. El año pasado, a pesar de la inflación, solo recibimos 3 adicionales, o sea, no reciben los aumentos que el resto. La mayoría de mis compañeros trabajan 16 horas para poder completar un sueldo digno, explicó la mujer, que prefirió no dar el nombre y que contó que dentro de los contratados hay enfermeras, licenciados en enfermería y médicos que prestan servicios en áreas críticas del nosocomio. Bueno, recibieron con un semana de atraso. Entonces dice, el próximo jueves, dice, en el Hospital Central, bajo el lema ¿Quién cuida a los que cuidan?, se realizará una conferencia de prensa para pedir a las autoridades paridad salarial y pase a planta sin concurso. Que lo que están pidiendo acá, que atento a que los 5 años de antigüedad que llevan, que ya no necesitan concurso porque obviamente el Estado ha probado que sirven, si no, no los hubiera seguido contratando. 5 años. No, entonces, y se manifestó la delegada, quien agregó que en este proceso recibió el apoyo del Sindicato de Trabajadores
estatales autoconvocados, no así de los sindicatos que tradicionalmente han representado a los trabajadores de salud en la provincia. Claro, los sindicatos que están en planta se han quedado calladitos. Entonces ellos han formado un sindicato propio. Comunicado hacen la asamblea, y fíjense lo comunicado de la asamblea que hacen ellos. Vamos a la parte amarilla. Desde el año 2015 hasta la actualidad hemos sido sometidos a la vulneración absoluta de los derechos laborales. Esto pasa en la nación, en la provincia, en los municipios, en todos los distintos estados que hay, en los distintos lugares. Acá están contando lo de Mendoza, pero en todos los lugares iguales. Es necesario informar a la población y a nuestros representantes que durante estos años carecimos de derechos de licencia por enfermedad, licencias por capacitación, vacaciones, aguinaldo, obra social, seguridad social, que es el tema de la jubilación, estabilidad laboral, que es la que tienen los empleados públicos, deberían tener, sueldos dignos, entre otros. Hemos cumplido con idoneidad y responsabilidad nuestro trabajo, sin embargo, el Estado provincial continúa sometiéndonos a condiciones precarias de contratación, donde el sueldo que cobramos es una burla, bueno, comparado con los otros, ¿no? Y acá dice, se nos informó del hospital que no se recepcionaría documentación para facturación de sueldo, ¿ves? Para facturación de la retribución, no es un sueldo, el sueldo es el que tiene la planta permanente. La salud pública está en riesgo. Esto me importa mucho que lo vean para que puedan tener claro lo que les estoy contando yo, que más el caso que les cuento de mi colega, y que una abogada, y ella rindió concurso, y ellos que están ahí no rindieron concurso, pero hace 5 años que están, obviamente porque son eficientes, están bajo este régimen de prestación de servicios. Pero fíjense qué diferencia, ellos no entienden en principio por qué no tendrían todos estos derechos, porque es en contrato de servicios. Quiero que me digan si tienen dudas esto, porque vamos a pasar al de obra pública. ¿Tienen dudas, chicos? Quedó re claro. Quedó re clarísimo. Bueno, me importa mucho que lo sepan, esto sin ninguna duda, que me importa mucho. Todo bien, bien. Profe, yo le iba a hacer una consulta, disculpe, Bien, chicos, de... quiero que me consulten, claro, para eso No, estamos. pero de Sí, este tema no, del tema del recuperatorio. sí, bueno, pero no ahora. Cuando No te... ahora, después al final de la clase. ¿Ah? Al final de la clase, sí. Al final de la clase me volvés a preguntar. ¿Cómo es tu nombre? Valentín, pero no es para Ay, mí, que me están bueno, preguntando en el bueno, grupo. bueno, pero lo del grupo que vengan y se presenten a la clase. Si no están acá Sí, creo, ¿ah? Hay sí, 12 que de creo los 160. que rinden contabilidad y tenían hora con contabilidad, aparece, no sé. Claro, pero hay 12. Después, recuerden que viene el final, chicos. Y el final es oral y demás. Y digo, hay 12 de 140 creo que son los que rindieron, en definitiva. ¿Mm? Bien. Contrato de obra. El contrato de obra también es un contrato, antes se llamaba también de locación de obra, se modificó y se estableció así. 1002 están regulados en estos artículos del Código Civil. Y vamos a ver lo mismo, les voy a hacer la diferencia, como hice recién. El contrato de obra, ya saben que es, como les dije yo, el ejemplo que les puse claramente, por ejemplo, cualquier obra humana es, pero el claro es que se ve, y con los ejemplos del mismo código, como si fuese una construcción. Que ustedes tienen una empresa constructora y van a realizar una obra. Entonces, hay contrato de obra cuando una persona, física o jurídica, el contratista se llama acá, actuando independientemente, el otro es el prestador de servicios, acá la parte se llama contratista, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente. Acá comitentes son los dos igual en servicio, la parte que encarga, a realizar una obra material o intelectual mediante una retribución. Pero acá, fíjense que igual que el contrato de servicio, habla actuando independientemente. Contrato de servicios, ahora se los pongo como el de recién. Contrato de servicios, prestador de servicio, actuando independientemente, a proveer un servicio mediante una retribución. Y el contrato de trabajo, como es la ley de contrato de trabajo, el ejemplo que les ponía yo, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ahí puede ser servicio, o sea, obligaciones de medio de resultado, da igual,
ejecute obra, realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Entonces acá tenemos claramente que esto es la diferencia, que el contrato de trabajo es en relación de dependencia, esto es fundamental, y es tanto obligaciones de medios o de resultados. La de servicios es solamente de medios y la de obras de resultados. Acá ponemos un cuadro comparativo y vamos a ver contrato de obra, una obra material o intelectual, puede ser un libro, puede ser una partitura de música, puede ser normalmente algo concreto, una obra humana. Relación entre las partes, independencia. Contrato de servicio, independencia y es un servicio. Contrato de trabajo, la fuerza de trabajo, que puede ser un servicio o una obra, y está en relación de dependencia. Claramente. Esto no me importa que lo sepan, esta última parte, que pasa si hay una mala ejecución, si cobran o no cobran. El contrato de obra, como es una obligación de resultados, si hay una responsabilidad por mal hecha, no cobran. En cambio, los otros dos sí. Pero no, esto no se los voy a pedir. Profe, eso Bueno, de fin perseguido, fuerza de trabajo, eso no. ¿cómo? No, sí, todo eso sí. Lo que no es esto último. ¿Fuerza de trabajo qué es entonces? La fuerza de trabajo va a incluir tanto sea servicio u obra. Fíjense en la definición. Acá. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios, o sea, cualquiera, mientras y cuando esté bajo la relación de dependencia, o sea, con régimen laboral de la ley de contrato de trabajo. Esto es, siempre vamos a decir, relación de dependencia. Relación de dependencia. Así lo llama incluso la Constitución. Dependencia. ¿Sí? Los otros son independientes. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto para que vean ustedes, la independencia, acá, relación de dependencia. Relación entre las partes. Bueno, vamos a ver las partes. En la otra era prestador de servicio y comitente. Acá es el contratista, constructor empresario, el que ejecuta la obra. Supónganse que fuera, fíjense cómo le digo, una empresa una empresa para ejecutar obras de viviendas, como le digo, empresa constructora. Por ejemplo, un ejemplo, El comitente es el dueño de la obra, el que paga el precio, el que le encarga la obra, el que va a pagar el precio. Las obligaciones del empresario o contratista, es ejecutar la obra en tiempo y forma convenido. Siempre en el tema de la obligación de resultados, es que la característica más importante es que termine la obra en el tiempo y la forma que se convinieron. Absolutamente importante. Imagínense ustedes que les han encargado una escuela y la escuela la quieren entregada para diciembre, enero, y la entregan no sé, en mayo. ¿Ustedes creen que sería lo mismo? ¿Creen que sería lo mismo, chicos? No. Evidentemente que no, porque ya han tenido que elaborar todo para ver dónde ponían. Una cosa era llevar a todos los chicos a eso, empezar el año lectivo, salvo la pandemia, empezar el ciclo lectivo en un lugar, y otra cosa es allá en mayo que les sirve. Han hecho toda una movilización y todo, y perdido plata y demás. Si ustedes están alquilando una casa y están contratando a una empresa para que les haga la casa, no es lo mismo seguir pagando un montón de meses que les entreguen la casa y pagar nada más que la casa, lo que tienen por materiales y mano de obra. Entonces, el ejecutar la obra en tiempo y forma convenido es fundamental. Tanto es que así que, por ejemplo, cuando también hay obras en el Estado paga premios si lo entregan antes. Le importa al Estado tener, por supuesto, hospitales, escuelas, universidades, rutas a tiempo, y paga y tiene multas muy, muy, muy fuertes para cuando lo entregan fuera de tiempo. Proveer los materiales adecuados, salvo pacto en contrario. En principio, la empresa tendría que proveer los materiales, salvo pacto en contrario. Salvo que digan el dueño, diga, no, lo aporto yo, el comitente. Que permita el control de la obra por el comitente, para ver si le está haciendo bien, que permita el control. Y son responsables por ruina de la obra o por ser impropia para su destino, ¿saben por cuánto? Por 10 años. Esto es por 10 años, chicos. Ni más ni menos que 10 años. Lo tienen más adelante, pero acá se lo voy a aclarar igual. Por 10 años.
Responsabilidad por vicios o defectos y diferencias en la calidad también la tienen. Si hubiesen vicios o defectos en la calidad, que ya lo van a ver que está más adelante puesto, si hay un vicio en la entrega, por ejemplo, de la propiedad y eh, aparece no sé, un problema en la obra según de un piso, algo, son vicios o defectos que van a ver, depende de lo que sea, vamos a tomarlo como ruina de la obra o como vicios. Si fuera como vicios, tiene que denunciarlo en 60 días. Si no lo denunció en 60 días, no va a poder después demandar. ¿Mm? Obligaciones del dueño de la obra. Las obligaciones del dueño de la obra son, primero, colaborar con el contratista por todo lo que necesite. Supongan que el pacto entregar los materiales, entregárselo a tiempo, porque mientras tanto el contratista está pagando personal y perdiendo la posibilidad de hacer otras obras. Y darle al contratista toda la colaboración que necesite, conforme a las características de la obra, los planos, todo lo que necesite. Pagar el precio. Y acá viene algo que es importante en esto, pagar el precio. Vamos a ver que el precio va a establecer que el precio es como si nosotros pactáramos que estas formas de pagar tienen que depender a veces de que sea una época de inflación o una época de estabilidad. ¿Por qué? Porque estos que decimos primero por ajuste alzado o retribución global y por unidad de medida, el A y el C, se establece un precio fijo invariable desde el principio de la obra. ¿Sí? Por decir, tanto vale la mano de obra y tanto los materiales que vamos a usar. Ponemos el ejemplo siempre de la construcción de una vivienda. Materiales y mano de obra es tanto. Entonces, ese precio va a ser fijo invariable hasta que termine la obra, por toda la obra. Ese entonces se llama por ajuste alzado o retribución global, todo el monto, fijo. Y la unidad de medida, en vez de fijarse, también es un precio fijo invariable, pero lo van a fijar por medida o unidades técnicas. ¿Cómo serían las medidas de unidades técnicas? Por ejemplo, por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado. Puedo decir, bueno, tantos kilómetros de asfalto, tantos metros de obra de construcción de pared, de pintura. Entonces, el precio fijo invariable va a ser que cuando pase el tiempo, si estamos en estabilidad no hay problema, pero si estamos en épocas de inflación, y puede ser que cuando esté terminando de pagar, normalmente se va pagando por etapas, siempre se va pagando por certificaciones, ya haya una suma perdida en esto. Y el de coste y costas, el último, es cuando, acá decimos, es para épocas de inflación, sería en principio. Es decir, ¿por qué? Porque el precio es variable, se fija teniendo en cuenta el costo de la obra, los materiales y los sueldos, mano de obra, al momento de contratar. Pero cada vez que se va aumentando los costos, termina una parte donde tiene que pagar, se ve cuánto estuvo los materiales, la mano de obra y se reajusta. Se van pagando por etapas, por certificaciones. Bueno, pero lo cierto es que acá parece muy bonito y parece muy cierto decir, bueno, el que va a contratar la obra quisiera contratar por ajuste alzado por unidad de medida. Y el empresario en construcción quisiera hacer coste y costas para no perder plata. Entonces, lo claro es que por coste y costas, ustedes piensen esto, que ustedes tuvieran que hacer su casa. Que ustedes tienen que hacer su casa y que les fijan un sistema de pago en el contrato de obra, así como hacen el contrato de locación, el contrato de obra, les fijan que van a establecer un precio que es variable de acuerdo al costo de la mano de obra y los materiales. Yo no sé si me animaría, o sea, no, yo no me animaría a tener, en el caso, por ejemplo, de la época de inflación, que no sabemos, termina esto en un final abierto, no sé cuánto puedo llegar a terminar de pagar, si puedo terminar la obra, porque realmente si se va el final abierto, que no sé cuánto voy a pagar, y si puedo controlar eso, no lo hago, directamente no lo hago. Entonces, en el ajuste alzado retribución global, también no se le puede pedir a la empresa que, bueno, pierda plata, decir, bueno, empecé, pero no puedo, después no voy a poder pagar los sueldos. Entonces se llega a al B, que es un ajuste alzado relativo, se llama, como un intermedio, donde se establece un precio fijo, como este del principio, pero se permite hasta un porcentaje para poder actualizar por costo de mano de obra y materiales. O sea, se pone un tope, para que no sea un final abierto como el de coste y costas, se pone un tope. Entonces decimos, ¿cuánto puede aumentar? Y bueno, depende de la época que sea, hasta un 20% del precio total o hasta un 30%. Entonces ya no es un final abierto, yo sé que va a ser el monto que he fijado y puede ser que hasta un 30% más de ese monto, hasta un 20%, pero no más de eso. Entonces ya no es final abierto para contratar. Tan es así que el Estado
prohíbe cuando se hace cuando se va a hacer el Estado, por ejemplo, las obras públicas, prohíbe el sistema de costa y costa, salvo que sea un caso de excepción, dice, de urgencia justificada o conveniencia comprobada, dice, porque, por ejemplo, en Chile cuando fue un terremoto tremendo que tiró todo y venía el invierno y la gente no tenía casa porque realmente volteó todo, y tuvo que contratar, aunque sea por costa y costas, el tema de hacer casas prefabricadas y demás para que la gente no estuviera en la calle y tuviera un problema de salud tremendo con el frío. Digo, pero tienen que ser cosas muy extraordinarias, si no el Estado lo prohíbe. Entonces, el que normalmente se hace es el ajuste al saldo relativo, donde tiene un porcentaje fijo como este al principio, pero permite un aumento de acuerdo a las épocas de inflación. ¿Les queda claro, chicos, esto? Esto me encanta preguntarlo. ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿ustedes contratarían su casa por costa y costas? ¿Contratarían que les realicen su casa con el sistema de costa y costas? Ustedes son los que tienen que pagar para hacer la casa. ¿Sí o no? Y con la inflación que hay, no. Ni loca, ni loca. Entonces, ¿qué se pasa con eso? Se retrae todo el mundo. Ni tienen trabajo las empresas constructoras, ni se hace nada. Entonces, por eso se fija el normal. Si yo les preguntara, sería el ajuste al saldo relativo, que es el más equilibrado. Sí, bueno, yo sé que, bueno, si vas a pagar un aumento va a ser hasta un porcentaje, no más de eso. Entonces, es decir, como que si perdemos, perdemos un poco cada uno. Entonces, hay trabajo y se pueden seguir haciendo cosas. Bueno, otra de las obligaciones que tiene el dueño de la obra, el comitente, es recibir la obra. Bueno, después, esta es la que les dije yo recién, la obra ruina o impropia para su destino. ¿Se acuerdan cuando les dije acá la responsabilidad acá está, responsabilidad por ruina de la obra por ser impropia para su destino, obligaciones del empresario, 10 años? En esta está acá explicada. Fíjense todos los artículos que pone la ley para proteger, el Código Civil para proteger esto. Dice, para que sea aplicable la responsabilidad por ruina total o parcial, el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra. Es la prescripción más larga que hay, una de las más largas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque normalmente sí, está hablando de obras que son de un plazo, que tienen un plazo de duración larguísimo. Si yo hago una vivienda, la hago para que dure décadas. Si hago una ruta, si hago un puente, si hago un asfalto, bueno, todo esto, pero supónganse una vivienda, para mucho tiempo. Entonces, no se puede ser que la casa tenga un daño importante, ruina, o lo haga impropia para su destino directamente a la casa a los 10 años. No podría ser, no sería razonable. Entonces, son responsables la empresa constructora hasta los 10 años desde que les aceptaron la obra. Y el plazo de prescripción para la acción, o sea, supónganse que se produjo el daño en los 9 años de entregada. Pero, desde el momento en que saben y se le reclama al empresario, al empresario, el constructor, van a tener solo un año para iniciar la acción judicial. Esa es la prescripción que tiene. Para iniciar la acción judicial tiene un año. O sea, dentro puede ser que sea los 10 años, pero después tenés que interponer el reclamo judicial, iniciar la acción judicial por los daños durante un año, no más de eso. Lo que no quieren es que sigamos en el tiempo. Y después, los vicios redivitorios o defectos ocultos, ¿a qué me refiero? Vicios redivitorios igual que defectos ocultos, ¿no? Lo mismo. Es decir, no los pude ver en su momento, no se veían. Están los vicios aparentes, lo que yo puedo ver, dije que me la entregaran pintada y esto no está pintado, es un vicio aparente. Acá los vicios ocultos son aquellos que no pude ver. Por ejemplo, que después que por más que revisé, hasta que no llovió, no pude ver que se llovía la casa adentro como afuera. Entonces, los defectos ocultos tiene 60 días el dueño para denunciarlos y después tiene un año, igual que este, para iniciar la acción judicial de reclamo. Como cualquier vicio oculto de cualquier cosa que compremos y adquiramos. Por eso pongo acá, ya que el reclamo por vicios redivitorios prescribe al año para iniciar la acción judicial. Para iniciar la acción judicial. Bueno.
No les voy a pedir el tema del plazo el plazo para prescribir y esto no. Sí me importa que me digan que son responsables por el término de 10 años de aceptar la obra, porque es un plazo que es para acordarse realmente, ¿no? Es mucha la responsabilidad, pero vuelvo a decirle, en una casa que se rompa algo muy grave, se les hunda el piso, que se les destruye una pared, se les caiga en 10 años, si no ha sido por un sismo algo, es grave. Para la empresa constructora algo no ha hecho bien. Bien, objeto del contrato de obra. En el objeto del contrato de obra vamos a tener la ejecución de una obra determinada. Acuérdense que es una obligación de resultados. Puede ser material, construcción de un edificio, camino, una máquina también, un auto. Intelectual, redacción de un libro, hacer una escultura, realizar un proyecto. La obra debe ser lícita, posible, conforme a la moral y buenas costumbres, y además tiene que ser determinada. Claramente me tienen que decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que encarga, claramente determinada. La forma y la prueba. ¿Cómo es la forma y la prueba en esto? Bueno, la forma no va a requerir una forma específica, en principio, si es una obra contratada dentro del derecho privado, no del derecho público. Normalmente puede ser verbal o escrita. Siempre les digo que todo se haga por escrito, porque en verbal yo no tengo prueba para defenderme. Y esto les pasa mucho a empresas constructoras por ahí que le hacen a personas conocidas o amigos, no hacen las cosas claras, no dejan el contrato todo establecido, y por ahí, por ejemplo, les piden que les hagan una ampliación, está previsto el proyecto, y les piden que hagan una ampliación, bueno, ahora ya que están los albañiles, que está el tema, bueno, haceme otro baño, o una ampliación de esto, otra habitación, y cuando van a cobrar, le dicen, no, bueno, pero esto no, yo te he pagado, la obra ya estaba pactada por un precio. No, estaba pactada, pero estaba pactada una determinada estructura, no esto más. Entonces, esto cuando lo hacen en forma verbal o no lo dejaron claro, es un juicio y a veces no lo pueden probar. Entonces, mientras yo haga las cosas escritas, me lo pida o no la ley, las haga escritas y lo más clara posible, seguramente voy a tener menos problemas, sin ninguna duda. Por excepción, vamos a ver acá, ya cuando en la forma va a requerir forma escrita, cuando se trata de contratos de obras públicas. El Estado toda la vida lo va a hacer por escrito, toda la vida va a ser por escrito. Por escrito y con todos, con procedimientos específicos como licitación y demás, siempre. Y también va a requerir forma escrita la ley de propiedad horizontal, los edificios de propiedad horizontal, va a decir que la construcción y venta de edificios tiene que ser en forma escrita y con un procedimiento determinado. Estas son la excepción. Pero acá tienen un procedimiento específico. Pero lo cierto es que acá, aunque sea verbal o escrito, más vale que ustedes pongan en los contratos lo más claro posible todo lo que tienen que hacer, los derechos, las obligaciones, ambas partes. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza cuando, acuérdense que en el derecho lo que no se puede probar no existe. Un juez no es adivino. La prueba es admisible cualquier medio probatorio. Está bien, cualquier medio probatorio, pero bueno, a buscarlo, ¿no? Cualquier medio probatorio pueden ser testigos, hay que ver el tema de testigos, podrían ser no sé, cartas, documentos, podrían ser fotos. Esto sí, también siempre en estos contratos es muy importante sacar fotos de cuando empieza a hacerse una actividad, decir, bueno, no había nada, pues fui construyendo las fotos que van probando a veces el tema de esto. O, por ejemplo, guardar las muestras que se pusieron. Si ustedes van a tienen una empresa constructora o son los contadores de la empresa, guardar las muestras de los materiales que se pusieron. También es muy importante. Vamos a ver acá, conclusión del contrato de obra. ¿Cuándo concluye el contrato de obra? Por supuesto, como todo contrato, el método normal de cumplimiento el método normal de finalización es el cumplimiento. A ver, entregó en tiempo y forma. Estamos quedando sin tiempo. 2, por desistimiento unilateral del comitente o dueño de la obra. Desistimiento unilateral, o sea, que él solo, el comitente o dueño de la obra por sí mismo, dice que va a dejar, no quiere seguir la obra. Pero ojo, acá acuérdense como dijimos cuando contábamos el tema de cuando uno quería desarmar un contrato de servicio, ¿se acuerda que le ponía el ejemplo de Messi? Acá, si el dueño desiste de eso, debe indemnizarle al contratista todos los gastos, trabajos y utilidad que hubiera podido obtener. Todos los gastos, trabajos y utilidad que hubiera podido obtener, se los tiene que indemnizar. ¿Por qué? Supónganse que incurrió en gastos, compró máquinas para esto, específicas por lo que le habían pedido,
los trabajos que realizó se los tiene que pagar, y además la utilidad de la ganancia, porque obviamente no ha trabajado porque sí, lo que ha hecho, no solo los pagos de los materiales y los insumos y los gastos de maquinaria y demás, sino además los sueldos y la ganancia que tenía que tener, porque no era por una actividad de beneficencia, además la utilidad. Tiene que pagar una indemnización. Debe, dice. 3, por muerte del contratista o empresario. Acá, si se muere el que hace la obra, estamos en problemas, o sea, no puede seguir. Salvo acuerdo con los herederos de esto. Muchas empresas constructoras y demás están los hijos, los herederos, y entonces pueden continuarla en este caso. Lo mismo en este caso, si falleciera y siguen los herederos, estarían lo mismo. Por resolución del contrato. ¿Cómo se resuelve el contrato? Es por castigo. Entonces, por castigo no, por incumplimiento. ¿Se acuerdan? Decíamos, la resolución es por incumplimiento. Por ejemplo, en el contrato de locación era por el no pago. ¿Se acuerdan? No pago a los 2 meses se podía hacer, por ejemplo. Por resolución del contrato, ejemplo, por no proveer los materiales. Es decir, el comitente o el dueño de la obra se comprometió a poner él los materiales. Acuérdense que lo ponía el empresario, y si pactaban lo contrario, y no los puso. Entonces, puede rescindir el contrato porque no puede tener a la empresa parada hasta que él se le ocurra darle el material cuando ha dejado otras obras, tiene que pagar personal, etc. Por falta de pago, igual que en un contrato de locación, por desaparición o quiebra o concurso del empresario. O sea, acá desaparición, pues que se haya ido, por fallecimiento ya está previsto, o porque haya caído en concurso, es decir, no puede, hay un concurso de acreedores, tiene que pagar las deudas, tiene más deudas que patrimonio. Y por imposibilidad de continuar o concluir la obra. ¿Cuándo sería imposibilidad de continuar o concluir la obra? Y, por ejemplo, cuando se pactó una obra en un lugar determinado y vino una inundación y bueno, arrasó con eso, arrasó con el suelo, ¿vieron cuando hace esos corrimientos de tierra tremendos? Con los cuales ya no es posible continuar o concluir la obra de ninguna manera ahí en ese lugar, por lo pronto por ese momento. Entonces sería la conclusión del contrato de obra. Entonces, acá terminamos esto y me importa mucho, mucho el tema de que sepan bien la diferencia entre el contrato de obra, de servicio, de trabajo, cuáles son las características del contrato de servicio, por supuesto, el de obra con la obligación de medios y resultados, la forma de pago, pagar el precio, ajuste alzado, cuál elegirían y cómo con todo esto, cuánto dura, esto que decía yo, el plazo de caducidad para que se aplique, lo que me importa a mí es esto, para que se aplique la responsabilidad por ruina total o parcial, es 10 años de aceptada la obra. Y el plazo de prescripción para iniciar la obra, para iniciar la demanda, para iniciarla nada más, 1 año. ¿Queda claro más o menos esto? ¿Sí? ¿Sí? Son poquitos, pueden prender el micrófono y contestarme, chicos. Todo bien. Para Vini, para mí privado, todo bien. Bueno, ¿qué me querían preguntar? Valentín. No, preguntaban acá en el grupo del tema de cuándo iban a ser las fechas para los chicos que tienen que recuperar un parcial y cómo va a ser la metodología. Si va a ser igual que los parciales. A ver. ¿Está preguntado en el grupo eso? ¿Se va a contestar en el grupo? A ver. El recuperatorio es el día 17. ¿Sí? El día 17. En principio debería ser, no lo he hablado con el doctor, tengo que juntármela con él, no debe ser el mismo método que los parciales. ¿Sí? En principio debería ser así.
Bueno, listo, perfecto. El tema de los finales, bueno, van a terminar de dar ahora los temas que falten A ver, y chicos, con listo. el tema de los finales, acuérdense que el tema de los finales entra todo el programa, porque es un final, ¿sí? Entonces, en los finales entra todo, no se olviden. No vamos a alcanzar a dar todo, yo les voy a dar igual el clase el martes siguiente. eh, ¿Se acuerdan que tenía que saltear martes por 9? Pero digo, les voy a dar igual porque la verdad que me parece que les sirve esto, dárselos, explicárselos por ahí, me parece que les es más llano que verlo todo esto, si no es muy árido. Pero, y si no, también les voy a subir el material, les voy a dejar puestos en el campus, no vamos a alcanzar, les voy a dejar puestos los PowerPoint míos de los temas, de mi parte, o sea, de la parte que no sea específica del doctor, se les voy a dejar puesto mis Power. Vamos a tratar de ver si en la clase que viene es posible ver el tema de sesión, el contrato de sesión. No tengo acá el contrato, no tengo el programa, pero a ver. Nos estaría faltando. Ahora hemos terminado con locación, concepto, régimen, obras y servicios. Acá dice, cuando dice el punto 1 de locación, decía locación, sesión, locación, extinción, régimen, obras y servicios. Ese obras y servicios se refiere al contrato de obras y servicios, que acabamos de ver, ahí terminamos ese. Disposición especial en materia de obras y servicios. Leasing también lo vimos. Entonces, en la que sigue, tendríamos mandato, que es corto, eso, mandato, consignación o comisión, corretaje, lo podríamos ver. Mutuo y comodato es corto, pero vamos a ver cómo no, mutuo y comodato es corto, y sesión de derechos, quedaría sesión de derechos y depósitos. Son más cortas, por eso yo me incliné a hacer primero las más largas. Voy a ver por ahí si comienzo con con la de sesión de derechos, que es la que les puede traer más complicaciones, y las otras son relativamente más fáciles, y se las voy a dejar igual, pues no llegamos a quedar muy poquito, pero les voy a dejar los PowerPoint en, la, en, la, en el campus. Y vieron que normalmente están explicados, lo he hecho a propósito para eso. Entonces, lo vamos a tener igual, les voy a dar la clase igual, y y les voy a dejar los pagos, ya los voy a ir colgando todos. O sea, voy a ver si ahora los voy a ir colgando. No cometan el error de no estudiar lo que no se dé, no se alcance a dar, porque va todo, y el doctor quiere tomar con bolillero. O sea, el bolillero se saca en el campus, parece que son números aleatorios, y ahí salen los números aleatorios. Entonces, es muy estricto con el tema de las unidades. Al margen de que después pueda preguntar otra cosa, va a preguntar de la unidad que les tocó y de la otra unidad también. Y entonces, no dejen de estudiar todo. Por eso digo, lo que pueda quedar acá, yo les voy a subir los Power al campus. Vamos a ver entonces si empezamos con aunque los tengan los otros, porque se los voy a dejar porque como es la última clase, les voy a dejar todo subido, y vamos a empezar con sesión, y vamos a poder ver si seguimos con mandato, ya vamos a ver cuál opto por esto, dejarles el más fácil que puedan mirar solos. Y bueno, el problema que tenemos es que son muchos, y ustedes han leído el protocolo de la facultad igual que nosotros. El protocolo nos exige el tema de que sea oral. El protocolo exige que el examen sea oral.